El doctor Marcelo Giacoia es juez de garantías del joven en un área judicial en la cual está involucrada San Andrés de Giles. Con él vamos a hablar hoy sobre la situación de los jóvenes que delinquen y sobre todo un tema que es muy actual, es el proyecto de bajar la imputabilidad a 14 años. No se pierdan esta nota porque realmente es muy interesante. Doctor Marcelo Giacoia, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias a usted por invitar. Usted es juez de derechos del adolescente. Juez de garantías del joven. De garantías del joven. Ese es el cargo. Ese es el cargo que usted tiene. Es un juzgado que está radicado en la ciudad de Mercedes. Claro, en la cabecera del departamento judicial, que es Mercedes, y el juzgado en el cual trabajo tiene jurisdicción en 15 municipios que integran el departamento judicial de Mercedes. ¿De dónde hasta dónde? No digo que 15, pero... No, sí, arranca desde Luján, porque General Rodríguez y Moreno es un departamento judicial nuevo, independiente, parte de Mercedes. Arranca Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Bragado 9 de Julio, Marcos Paz, Las Heras, Navarro, Areco, Carmen de Areco, San Antonio Areco, San Andrés de Giles y Salto, Argentina. ¿De qué se ocupa puntualmente el juzgado? Puntualmente el juzgado, a partir de la reforma de la ley de jóvenes, digamos, el sistema de promoción y protección de derechos de la infancia, hoy nosotros nos reconvirtieron en lo que es un juzgado de garantías del joven. Intervenimos en una etapa del proceso penal en situaciones de conflicto con la ley penal de jóvenes menores de 18 años de edad. Lo que era el viejo tribunal de menores se desdobló. Entonces, la competencia penal queda justamente en los juzgados de garantías en un momento del proceso, como luego en los tribunales de responsabilidad, junto con el fiscal especializado y el defensor, y por el otro lado todo era la competencia asistencial, como se llamaba antes. Hoy está en cabeza de el Poder Administrador, a través de los servicios de protección de derechos, los servicios locales y zonales, tribunales de familia y los asesores de incapacidad de menores. ¿Cuándo comienza su injerencia? ¿Cuándo comienza tu trabajo? Nosotros empezamos a trabajar cuando hay un conflicto penal de un joven que es puesto en conocimiento a las autoridades policiales o al fiscal que se encuentre de turno. Hay todo un discurso en este momento, todo un debate que tiene que ver con un proyecto del gobierno de la baja de la imputabilidad, ¿no? A los 14 años. Hoy creo que son 16. Si no Hoy es 16, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver esto con tratar de solucionar los temas de inseguridad? ¿Tiene que ver esto con que se cree que los jóvenes ya a los 14 años tienen responsabilidad como para ser juzgados o tratados como una persona mayor? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Primera cuestión, hay que aclarar que es un tema complejo, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible para que se pueda entender. Primera cuestión, la incidencia de jóvenes menores de 18 años, incluso más aún menores de 16 años en los conflictos penales es mínima. Una estadística elaborada en el año 2015 por la Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, publicada en el último informe del Comité contra la Tortura, que viene haciendo un análisis de los últimos periodos. Jóvenes menores de 18 años se ven involucrados, no con sentencia condenatoria, sino involucrados en delitos en el 3,59%. O sea, del 100% de los delitos cometidos en la provincia, jóvenes menores de 18 solo se ven involucrados en el 3,59%. Y digo involucrados porque ese número después hay que disgregarlo y se achica mucho más cuando digo jóvenes que han sido condenados, ¿sí? Entonces, plantear que la baja de edad es un aporte, la baja de edad para incorporarlo a un sistema penal, la baja de edad es un aporte a tratar de solucionar un problema de seguridad, me parece que no es así. Los problemas de inseguridad son otros, ¿sí? El crimen organizado, la narcocriminalidad, la corrupción, otras cuestiones, pero la delincuencia juvenil no. Ahora, sí, hay pibes complicados, ¿sí? De hecho, hay pibes que transitan por nuestros juzgados, ¿sí? Porque existen conflictos penales, algunos no tan graves y otros de importancia, de envergadura, digamos, de gravedad. Pero eso en porcentaje que yo te planteaba. Ahora, la criminalidad del joven debe tener siempre el mismo origen, ¿no? Un problema social de abajo, de base, ¿no? Y yo creo que también está bueno la pregunta que vos haces, en el sentido de que a mí me parece que discutir la incorporación de los jóvenes, ¿sí?, a un sistema penal
me parece que es una discusión que corre el eje. El eje me parece que tiene que estar puesto justamente en lo que vos planteás. O sea, el conflicto penal aparece luego de una vulneración de derechos crónicas de parte del pibe, conflictivas familiares muy serias, abusos sexuales, violencia, imposibilidad de acceso a la educación, los padres al mundo laboral. O sea, me parece que hay otra conflictiva en donde me parece que hay que poner el mayor hincapié y no ir al final de la cuestión, porque reemplazar la política pública en materia de infancia, una política social con política criminal, me parece que no es correcto y no soluciona el problema de fondo. Mi pensamiento en relación al fuero, que es un fuero especializado, porque también esto es otra cuestión, hay que entender que el sistema penal juvenil es un sistema penal distinto que el sistema penal de adultos. Jamás, ¿sí?, se debe intervenir de la misma manera que se interviene con un adulto, por esta característica de especialidad que surge de un montón de normativa internacional, convencional y constitucional. Entonces, jamás yo voy a poder sancionar a un pibe, ¿sí?, menor de 18 años de edad, como lo hago con un adulto. Jamás debería hacerlo, porque hay normativa y reglas de juego absolutamente claras en ese sentido. Y lo que vos planteas es correcto. O sea, yo entiendo que hay que trabajar sobre los dos ejes, ¿sí? Trabajar el conflicto penal en el cual el pibe está involucrado, ¿sí?, su posicionamiento subjetivo hacia ese conflicto, la posibilidad de la incorporación de normas, de reglas, que existen leyes que plantean convivencia, la reparación de los daños posibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tengo que trabajar este otro eje de afectación de derechos, de resolver necesidades del pibe, que lo llevan a esta situación de conflicto penal. Y además se me ocurre que el tema de la edad es muy fundamental en el tema de la recuperación de la persona, ¿no? Sí. Cuando una persona de 14, 15 años comete un delito, quizás sea mucho más amplia la posibilidad de recuperarla para la sociedad que alguien que tiene 30, 40, que Sí. no tiene una historia de criminalidad. Exacto, y aparte también tiene que ver mucho la presencia familiar, o sea, el involucramiento de los padres, el involucramiento de toda la familia en ese proceso del pibe. Nosotros tenemos un trabajo hecho en el juzgado que tiene que ver con pibes en situaciones de conflicto que se resuelven con un mecanismo alternativo que es la suspensión del juicio a prueba. O sea, no con detención del pibe y no con situación de prisión del pibe, en donde la suspensión del juicio a prueba es una suspensión del proceso a prueba de conducta. Se plantean una serie de obligaciones que va a tener que hacer el pibe en determinado tiempo, con un acompañamiento de profesionales, ¿sí?, de un dispositivo que se llama los centros de referencia. Entonces, de la totalidad de los pibes que pasaron por este proceso de la suspensión de juicio a prueba desde que se inició el juzgado, el 52%, es una estadística del año pasado, que es una estadística nuestra, el 52% de los pibes no volvieron a aparecer ni en el sistema penal de adultos ni en el sistema penal de jóvenes. O sea, es un laburo interesante, pero ahí es un trabajo de acompañamiento por parte de los profesionales de los centros de referencia, de resolver cuestiones familiares, posibilidades de que hay resto en la familia para poder trabajar, que es fundamental con eso. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver. Y por el otro lado, una de las cosas que he aprendido es que se hace difícil generalizar. Cada vida del pibe, cada pibe es distinto y cada intervención merece ser distinta. Si bien hay estándares genéricos, pero hay muchas particularidades en cada caso a trabajar. En Argentina no sé, pero en el mundo seguramente hay casos donde la criminalidad se baja a la edad de 14 años. Sí. ¿Cuáles son las estadísticas en esos lugares? ¿Ha bajado el delito? ¿Sí? La verdad no sabría decirte, pero lo que te puedo decir en cuanto a la edad es que la Observación General 10, a ver si lo podemos explicar. La Observación General 10 es un documento, digamos, doctrinario emitido por el Comité sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Este comité es un órgano de Naciones Unidas que supervisa y controla el cumplimiento por parte de los estados que ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, ese comité produce material que a nosotros es de carácter obligatorio utilizarlo, en el sentido de que nos va a servir para interpretar y para aplicar una norma de la Convención. Esa Observación General 10 plantea que, digamos, que los países, hay un acuerdo en la comunidad internacional de que por debajo de 12 años no. Entonces el piso mínimo sería 12. Por eso algunos plantean que, bueno, si el piso mínimo es 12, nosotros tenemos 16, podríamos reducirlo a 14. Lo que pasa es que la observación continúa
planteando algunas otras cuestiones. Y recomienda, ¿sí? Y digamos que ve con buenos ojos y recomienda a aquellos estados que tienen un estándar superior a los 12 no bajar. Entonces nosotros tenemos un estándar de 16. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con que la observación plantea no bajar, y además habría otra afectación a un principio que se llama principio de progresividad o no regresividad. O sea, si yo tengo un estándar de 16, no podría bajar. Para terapia. Exacto. Esto es un principio que se utiliza mucho en derechos humanos. Hay un ejemplo más fácil. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, si yo en el presupuesto del año 2015 gasté 10 pesos en educación, en el presupuesto del año 2016 no debería gastar menos de 10. Debería gastar 10 o más. ¿Sí? Esto tiene que ver. Entonces también hay una cuestión ahí que va a haber que resolver. Creo que penalizar a los pibes no soluciona la cuestión. No digo que no haya que intervenir, que no haya que sancionar. Hoy con claridad la normativa internacional, y esto es importante decirlo, desde la reforma del 94, digamos, en una pirámide jurídica, el vértice superior tengo a la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Hoy la reforma del 94 jerarquizó a todos estos tratados internacionales protectorios de derechos humanos al mismo nivel que la Constitución Nacional. Entonces yo tengo normas y el Estado está obligado frente a esas normas cuando ratificó todos esos tratados. Entonces nosotros como operadores del derecho estamos obligados con estas reglas. Y me parece que es importante poder entender esto. Me parece que reducir la edad y aumentar las penas y el encierro de los pibes, y dejo si querés a un paréntesis con las condiciones de detención hoy, que no son, digamos, lo mejor, esa sanción que pueda tomarse tiene que tener un contenido sumamente educativo. Habla de la finalidad educativa, pedagógica del proceso. O sea, que cualquier sanción que yo tome, sea la que sea, cualquier intervención que yo tome, sea la que sea, tiene que tener una finalidad pedagógica y educativa en el pibe. No es solamente lo encierro porque lo encierro. Tengo que trabajar en pos de esta finalidad educativa que me está planteando claramente la Convención sobre los Derechos del Niño. Otro problema de base me parece a mí, ¿no? Que tiene que ver también con el narcotráfico y con la adicción a las drogas, ¿no? Usted lo habrá visto, ¿no? Sí. La gran mayoría, supongo, de chicos que delinquen vienen impulsados por sus problemas de consumo. Yo no sé si el consumo lo impulsa al delito en el caso concreto, ¿no? Pero sí que es uno de estos problemas que hay que resolver, ¿sí? Esta situación de consumo. Sí, hay mucho consumo de los pibes, que no sé si es la causa por la cual los lleva a cometer el delito. ¿Sí? Eso no lo tengo muy claro. Digo por la casuística del juzgado. Pero sí que trabajando, sí hay consumo, sí hay otros problemas. Abusos. Que... Exactamente. ¿Qué pasa con la otra parte del 52% que no vuelve a delinquir? ¿Qué se hace con esos chicos? Con ese 52% que no volvió para cometer... Ellos no volvieron a delinquir. Sí. ¿Qué pasa con los que están fuera de ese porcentaje? ¿Cómo se los trata? Y eso demuestra que hubo una mala intervención, ¿sí? Aparecen con nuevas causas, tanto en el sistema penal juvenil como en el sistema de adultos. Lo que pasa es que hay, digamos, yo a veces con los pibes, con todos y cada uno de los pibes que pasan por el juzgado, yo hablo porque aparte que es mi obligación, lo hago así, porque creo que corresponde que conozcan al juez. Hay casos en los cuales fracasamos en la intervención, por motivos diversos, desde malas intervenciones nuestras, o como la no existencia de recursos familiares, comunitarios, en el barrio. Hay diversas situaciones por las cuales se fracasa. Normalmente los pibes que transitan por situaciones de encierro, el nivel de reincidencia es mayor. Hay una teoría generalizada sobre eso, ¿no? Que la gente piensa que si se encierra a un chico, en vez de recuperarlo, al contrario, va a ser como una especie de universidad para profundizar su capacidad de delinquir ahí adentro de la cárcel, digamos, ¿no? No sé si será una fábula eso o si será realmente así. A ver, puedo decirte desde mi experiencia, ahí
no todos los lugares de encierro son buenos, ¿sí? Hay lugares buenos y lugares malos. En el sistema de responsabilidad penal juvenil existen lo que se llaman los centros de contención, que son lugares semicerrados, por decirlo de alguna manera. Son casas en donde habitan 10, 12 pibes con sus respectivos operadores, trabajadores, equipos profesionales, etcétera, etcétera, en donde viven ahí pero hacen todas sus actividades afuera. Hay estos centros de contención en la provincia, hay varios, hay algunos que funcionan bien, otros no tanto. Y de la experiencia que nosotros hemos tenido en estos lugares en donde los pibes pueden hacer algún proceso relacionado con la educación, algún proceso en cuanto a formación laboral, el nivel de reincidencia baja. Hay algunas estadísticas, yo ahora no las recuerdo, de aquellas personas que estuvieron en situación de encierro y que tuvieron alguna experiencia educativa de cualquier nivel. El nivel de reincidencia de esas personas es mucho menor que de aquellas que no lo tuvieron, esta experiencia educativa. Por último le quiero preguntar, Dale. ¿cómo es la realidad de la zona que a usted le toca operar, ¿no? Estos partidos que usted dice, el cual nos Sí. incluimos el nuestro, con relación a la situación de los menores o de los jóvenes, ¿no? Digamos que podría decirse que hay algunos lugares que están más próximos al conurbano, que son un poco más complicados que en el interior. Marcos Paz es un poco más complicado, que circunstancias como pueden ser lugares como, qué sé yo, Suipacha, Salto, Los Arecos, San Andrés de Giles. Hay otro tipo de ¿Y los problemática. delitos van cambiando de acuerdo al lugar? No, la mayoría de los delitos que se ven involucrados los pibes son delitos contra la propiedad. Y han aparecido algunas situaciones de abuso en porcentaje menor y algún homicidio también, pero en porcentaje menor. Pero la mayoría de los delitos de los pibes son delitos que tienen que ver con la propiedad. Doctor Giacchioia, le agradecemos que haya venido. No, a RTV. por favor. Realmente estamos muy agradecidos. Gracias No, por por venir. favor, aparte yo quiero agradecer la invitación porque también me parece que corresponde a nosotros poder salir a contar algunas cosas para llevar un poco de claridad a la gente en estos tiempos que se dicen tantas cosas y a veces no del todo correctas. Muchas gracias por No, venir. por favor.